Muy buenas tardes a todos y todas, colegas, profesores, profesoras. Les damos la cordial bienvenida desde la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, específicamente a través de la Escuela de Educación. Nos acompaña, de hecho, el director de dicha escuela, Cristian Adrián Villegas, a quienes agradecemos, ¿cierto?, que se pueda estar realizando durante este 2021, y al igual como se hizo el año pasado, este ciclo de webinar para profesionales de la educación. Ya estamos en la tercera versión de este año, mes de mayo, y hoy día nos convoca específicamente el tema de una introducción, una muy breve introducción al aprendizaje y servicio, y lo digo así para ir, ¿cierto?, manejando las expectativas que tengamos. En mi caso particular, en el mes de marzo comencé con una introducción a las metodologías colaborativas. En el abril estuvimos con una introducción al aprendizaje basado en proyecto, ABP, y en este mes nos encontramos con aprendizaje y servicio. La idea es poder ir entonces avanzando y profundizando para aquellos quienes están participando de cada uno de los webinars. Esa es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Quiénes de ustedes estuvieron conmigo en el mes de marzo o en el mes de abril? Sí, bastaría nomás con que levantaran la mano, lo indicaran por chat o me hicieran ahí algún gesto si tienen la cámara encendida. Eso me va a permitir también ir midiendo un poco los niveles de profundización o recordatorio de aquellos elementos que dijimos en el mes de marzo y que pueden ser fundamentales para introducir también el tema de hoy. Ahí me queda claro que hubo por lo menos 2 solamente, y entonces vamos a reforzar algunas ideas que trabajamos en el webinar anterior. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla. También se puede quedar ahí un registro, es algo que está a lo mejor en la lista de inscripciones, pero siempre es bonito ver en el chat y también para ustedes poder después ahí conectarse. Se pueden escribir en el chat de dónde vienen, sería interesante. Ahí alguien ya escribió, por ejemplo, Eugenia, que está desde Licanray, entonces sería muy bueno siempre ir colocando, Melipilla dicen por ahí, para ver con quiénes nos estamos vinculando. En mi caso, de hecho, estoy desde Granada, España, así que nos estamos encontrando a varios miles de kilómetros. Conchalí presente, Santiago, Temuco, Guayaquil, Isaac, pero qué bueno, ahí estamos con nuestros hermanos de Ecuador, Viña del Mar, Villa Alemana, Hualpén, Maipú, Alto Hospicio. Qué bien, Chihuayante, muy bien, Lampa. Esta es sin duda una de las grandes y enriquecedoras experiencias que nos ha brindado esta lamentable situación de la pandemia y la virtualización, ¿cierto? Ir quebrantando un poco esas fronteras físicas, distancias, y poder encontrarnos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como les decía, el ciclo de webinar para profesionales de la educación, en esta tercera versión del mes de mayo, nos encontramos con introducción, aprendizaje, servicio, y ahí una presentación de quien, ¿cierto?, suscribe a esta relatoría en este día. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez Peñilillo, ahí tienen mi correo de contacto, en cualquier caso, pues pueden enviarme, ¿cierto?, alguna consulta o comentario, seguir en contacto. Yo soy licenciado en Educación y profesor de Filosofía por la Universidad Católica Silva Enríquez. Tengo un estudio posgrado como máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales en la Universidad de Barcelona. 2 diplomados, uno en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile, y un diplomado en Innovación Educativa para la Educación Superior, también por la Universidad Silva Enríquez. Además, soy integrante de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, con membresía activa ya hace algunos años, así que aprovecho de saludar, por ejemplo, a Eugenia Serna de Licanray, que también es fundadora de esta red, hace ya muchos años que está participando desde su experiencia escolar. Y actualmente, por eso estoy aquí en Granada, España, junto a mi familia. Hace 4 meses nos venimos
por la beca ANID que adjudiqué para poder estudiar un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada. Primero que todo, pregunta muy básica, ¿cierto? Para activar un poquito los conocimientos. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje y servicio? ¿Qué saben del aprendizaje y servicio? Y aquí todo sirve. Si no sabe, invente, no hay problema. Si sabe, dígalo, no se cohíba. Si cree que es, también, como se dice en buen chileno, sirve hasta el chamullo. ¿Qué creen ustedes que es el aprendizaje y servicio? Karina, levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Yo creo que es una metodología que permite desarrollar aprendizajes dentro de una comunidad educativa o lo que conlleve o englobe una comunidad educativa a través de un servicio que sea sustentable para una comunidad y no necesariamente tenga que ver con el entorno mismo educativo. Muy Eso bien, puede Karina. englobar a las familias, quizá el entorno, los parques, las plazas, todo lo que, digamos, sea significativo para una mejora y que sea lo que el lugar X donde uno esté lo necesite y lo requiera. Eso es lo que al menos yo tengo idea. Muy bien, Karina, muchas gracias. Mientras tanto, estoy leyendo ahí el chat. Elise Anet, una metodología de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahí, bueno, esta dualidad, el binomio que tanto nos gusta a los profes. Rosa nos dice que no lo sabe, pero imagina que se refiere a la educación como un servicio para las personas. Muy bien. Mónica, desde Mendoza, saludos a Mendoza, Argentina. Dice que es una metodología de proyecto que tiene un impacto en el sector comunitario y social. Es que Mónica debe saberlo muy bien porque Argentina es justamente uno de los territorios, uno de los países donde el aprendizaje y servicio, que se lo conoce también como aprendizaje y servicio solidario, está instalado en política pública hace muchísimos años. Ahí también se encuentra el núcleo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario con Mariani de Tapias, que es quien lo dirige, muy amiga de Chile también. Así que muy bien por ahí. N. Romero, metodología de enseñanza con impacto social. Bien. Educación con sentido social, dice Paula, enseñar y aprender desde el servicio a la comunidad a través de los espacios de colaboración. Eugenia, excelente, como siempre, ahí con toda su experiencia, utilizar los contenidos curriculares al servicio de la comunidad. Tremendo aporte ese, Eugenia, un muy buen foco de atención, porque esto viene de los contenidos curriculares. Vanessa, una propuesta educativa a la comunidad en un proyecto de articulación. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? No veo ninguna manito levantada, así que recuerden que no veo sus rostros, solamente si alguien levanta la mano o escribe por el chat. Perfecto. Entonces, estamos conscientes, ¿cierto?, de que hay un conocimiento inicial en este grupo que hoy día nos encontramos respecto a lo que pudiera ser o es el aprendizaje y servicio. La idea entonces es que podamos en conjunto reflexionar sobre algunas pistas fundamentales de esta introducción o de esta primera, ¿cierto?, aproximación a la metodología para que vayamos afinando algunos aspectos, algunos elementos que ya están dichos hace varios años, que están instalados en el imaginario colectivo de quienes hemos seguido el aprendizaje y servicio, ¿cierto?, desde los distintos espacios educativos, y también para efecto de lo que va a ser esta conversación, esta charla, conversación más bien, también quisiera preguntarles, la última preguntita antes de seguir, ¿quiénes de aquí no están en el sistema escolar? Porque sé que el foco, si bien es cierto, está puesto en estas invitaciones y en este ciclo de webinar, hemos tenido una mayor participación desde escuelas, sistema escolar. Pregunto igualmente para tener una aproximación y poder dar ejemplos ad hoc, ¿quiénes son, por ejemplo, de la educación superior? ¿O cuántas personas? Bastaría con que lo colocaran ahí en el chat para tener una idea de cuántas personas provienen del mundo de la educación superior. 1, 2, 3, 4, 5, bien, 6. Ah, son bastantes, perfecto. Estudiante también, muy bien, Bárbara. Estudiante de pedagogía.
Tenemos entonces un número importante, un cuarto al menos, un 25% son de la educación superior, y por lo tanto eso me va a invitar a dar ejemplos no solamente del sistema escolar, y así nos sentimos todos y todas un poquito más cómplices, ¿cierto?, de lo que estamos viendo. Perfecto. Sigamos. En cualquier minuto ustedes pueden, ¿cierto?, interrumpirme pidiendo la palabra, haciendo una pregunta, un comentario, no hay ninguna dificultad en eso. Si levantan la mano y yo no me percaté, liberen el micrófono y díganme que quieren comentar algo. Como les decía, las primeras láminas quería, ¿cierto?, ser reiterativo respecto a la primera presentación que hice en marzo, así que las dos personas que estuvieron ahí les pido disculpas por un lado, pero por otro nos sirve para profundizar. Estamos en un contexto de la educación del siglo XXI, ¿cierto? Estamos ya en un avanzado siglo XXI, 2021, 21 años desde que está, digamos, posicionándose esta idea de una era, además, digital, y de todo lo que le corresponde. Mucho se escribió en la década de los 80, pero principalmente de los 90, respecto a lo que sería la educación para el futuro. Edgar Morin, por ejemplo, los 7 saberes para la educación del futuro, o quienes escribían, ¿cierto?, adelantándose a lo que iba a ser el siglo XXI. Pues bien, ya estamos en el siglo XXI, ¿y con qué nos hemos encontrado? Entre otras cosas, por supuesto. Esto es solamente una síntesis. Por un lado, con que la globalización es parte de nuestro día a día. Y la globalización nos referimos a ella en relación a este modo de entendernos y de relacionarnos, vincularnos entre personas, entre organismos, instituciones, estados también, ¿cierto? Esta visión planetaria de la humanidad, que nos permite, por ejemplo, a través de el avanzado desarrollo de tecnologías digitales, comunicarnos de manera instantánea, ¿cierto? Ahí hay un primer espacio de articulación, y que con la pandemia, sin lugar a dudas, que se ha reforzado aún más, pero la pandemia no es o no ha traído la novedad de las tecnologías digitales, solamente la ha posicionado más en los discursos, se han escrito más textos al respecto, han habido más webinars sobre esto, pero las tecnologías digitales han estado al servicio ya hace varios años, inclusive las redes sociales. Sabremos, ¿cierto?, que de estas redes sociales más populares, hay otras de antes, pero prefiero no decirlos para no aludir a mi carnet, ¿cierto?, ni el de nadie. De las más populares que se utilizan, por ejemplo, Facebook, 2008. O sea, estamos ya hace bastante tiempo con estos espacios de interacción dentro de un contexto de globalización, que a su vez también nos han mostrado, y sigue arraigado en el siglo XXI, esta idea que muchos pensadores hablan respecto a la sociedad de consumo. Y esto es relevante porque si vivimos en una sociedad de consumo que está, de algún modo, el ámbito económico primando por sobre ámbitos, por ejemplo, culturales, sociales, artísticos, ¿por qué no?, y también los educativos, claramente nos vemos reflejados con lo que se ha denotado como una sociedad de la desconfianza, que vive una cultura de la desconfianza, que ha vivido y vive de algún modo sobre la base del paradigma del individualismo, como diría Lipovetsky, o incluso el de la inmediatez, ¿cierto? Si lo miramos desde el punto de vista de la entretención, ni siquiera todavía centrándonos en la educación, todos los servicios de streaming de lo que es la experiencia, digamos, no solo con la televisión, sino que ya en todos los distintos aparatos tecnológicos, celulares, tablets. Yo crecí viendo seriales que sus temporadas me podían perfectamente hacer estar atento durante un par de años, porque una primera temporada que duraba durante uno de los años era un capítulo a la semana, y después de 6 meses se dejaba de dar, y después probablemente se repetían para no olvidarse de lo que pasó, y recién al otro año íbamos con la segunda temporada. Hoy día están tan de moda estas maratones que hace que la inmediatez, por ejemplo, en el consumo de información de entretención, como lo es las series, los programas televisivos, en un fin de semana tengamos probablemente una serie completa, 2, 3, 4, 5 temporadas vistas como si nada.
¿Y por qué digo esto? Creo que es, y repetición al capítulo final, así es, Paula. Es importante porque, bueno, todos y todas ustedes que son no solo profesores, profesoras, muchos tienen la experiencia de la maternidad, la paternidad, o tienen ciertos sobrinos, sobrinas, familiares pequeños, están creciendo, asociando la inmediatez como algo propio de cada día. Y en algún momento eso se va a ver reflejado, ¿cierto?, en esta generación que está creciendo, entendiendo que todo lo puede obtener de manera inmediata. Ya sea lo más importante que vimos de las comunicaciones vía redes sociales y poder conectarse con su familia, poder conectarse en un contexto de pandemia, de encierro y confinamiento, que pueden ser aspectos bastante positivos, pero también en términos de acceder a información. Y accede a información de manera, ¿cierto?, muy poco parcelada, continua, permanente. Entonces, como dice Fresia, también los niños más chicos de algún modo ya están interactuando y tienen una hiperestimulación de algún modo respecto a todo el dominio de estas tecnologías digitales. Y de eso, por lo menos en lo particular, soy un convencido de que podemos sacar aspectos bastante positivos, pero también tenemos que tener bastante precaución sobre los efectos nocivos que pudiera traer un desprenderse, ¿cierto?, de cualquier tuición o de cualquier corresponsabilidad que tengamos desde el mundo adulto, sin una visión adultocéntrica, pero sí desde el mundo adulto respecto a esta corresponsabilidad con el mismo. Y esto es parte de nuestro contexto en la educación del siglo XXI, ¿cierto? Tenemos también un contexto muy potente respecto a aquello que nos permite hablar de la inclusión, del género, ¿cierto? Equidad de género y de la interculturalidad. Cada vez más tenemos estudiantes, ¿cierto?, en situación de discapacidad que ingresan a nuestras aulas. Cada vez tenemos, ¿cierto?, una visión de una sociedad más equitativa, más justa y más respetuosa de la diversidad de género y con promoción, ¿cierto?, de la equidad de género y de lo que implica eso, que el ejemplo probablemente ustedes lo conocen ya hace mucho rato, pero como hasta en el currículum hay que considerar estos ajustes que son sumamente necesarios, reivindicativos incluso desde algún modo, de que, por ejemplo, a las mujeres no se les siga formando con ejemplos de niñas que visten de rosado y que juegan a las muñecas, y a los niños que visten de azul y juegan al fútbol, ¿cierto? Que los niños no lloran, que las mujeres sí, que el aspecto racional es para los niños, que el aspecto emocional es para las niñas. Eso ya es materia del pasado y tenemos que pensar una educación actualizada al respecto. Los juguetes no tienen color, la ropa tampoco, el género no tiene color. O interculturalidad, donde nos encontramos con tasas del 80%, 90% en algunos casos, de escuelas con hijos de personas migrantes o con niños, ¿cierto?, nacidos en otros países y que se han incorporado en nuestras aulas. Y también aquellos que trabajan en el sistema escolar sabrán con creces cómo se han tenido que hacer ajustes desde las fiestas patrias, poder hacer fiestas más bien costumbristas, interculturales, o la entonación del himno, que ya no es en los espacios donde así se hacía el himno de Chile solamente, y por supuesto de los pueblos originarios que también están teniendo cada vez más representatividad en los distintos espacios de educación formal. Y ahí también entra la educación superior, por supuesto, con varios desafíos de por medio. Y en el caso de las crisis sociales, tenemos una educación en el siglo XXI, especialmente en Latinoamérica y también particularmente en Chile, por ejemplo, en donde la política pública, la política educativa en Chile se ha visto influenciada directamente por los movimientos sociales. Revolución Pingüina en 2006, revolución y movimientos educativos universitarios, por ejemplo, 2011, 2014, el Mayo feminista también que hubo. Entonces, estamos hablando de cómo el estallido social, de cómo nuestra educación, nuestro sistema educativo ha ido cambiando. Pero en lo que respecta al día de hoy, por ejemplo, lo que dice Elise muy bien, el aprendizaje y servicio y su vínculo con las pedagogías críticas, a propósito del centenario del natalicio Paulo Freire este año, muy atingente tu comentario.
Y en esto aprendizaje y servicio tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque de algún modo este contexto es para hacernos la pregunta de qué puede aportar un enfoque pedagógico o para algunos metodología o estrategia, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje, como lo es el aprendizaje y servicio o como lo son las metodologías colaborativas, qué puede aportar a este contexto educativo. Por eso era relevante que viéramos estos primeros temas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que no queremos es seguir consolidando un modelo de pedagogía tradicionalista, que de algún modo atiende especialmente desde la estandarización de métodos directivos y autoritarios incluso en cuanto a su concepción de la enseñanza, o que el rol de los docentes y las docentes sea un simple ejecutor de esas directivas preestablecidas, que se limite más bien en su individualidad y su creatividad, y que sea rígido, incluso, ¿por qué no controlador o controladora como fueron durante muchas décadas? Porque no sé, siglos, incluso. Y la concepción, especialmente esto es relevante, del papel del alumno o del estudiantado, ¿cierto? Como un sujeto pasivo, que reproducía el conocimiento, con muy poca iniciativa y, ¿por qué no, entonces, con inseguridad, con altos niveles de inseguridad? Y esa pedagogía tradicionalista, la pregunta que hay que hacerse es, ¿hasta qué punto todavía no existe? A mi parecer, y al parecer de muchos, por supuesto, ya en ámbitos más académicos, se siguen sosteniendo modelos de este tipo de pedagogía en muchas aulas del mundo, ¿ya? E incluso con esta adopción de las tecnologías digitales o incorporación, antes de la pandemia me refiero, en contextos presenciales, se pensaba que la gran innovación era hacer las clases en el laboratorio de computación. Pero ¿cómo están dispuestos los laboratorios de computación? Del mismo modo que hace más de 500 años, en donde las escuelas tienen el profesor, la profesora, dándole la espalda a la pizarra, pero cuando escribe le da la espalda a todos sus estudiantes, quienes a su vez le dan la espalda a sus compañeros y compañeras porque están, ¿cierto?, en filas ahí alineados mirando hacia adelante. Y la única diferencia con los laboratorios de computación es que en vez de cuadernos tienen computadores e internet. Entonces, ¿hasta qué punto incluso esos elementos que se entendían como de alta innovación no era más que una reproducción del mismo modelo de esta pedagogía, ¿cierto? ¿Qué se busca para una pedagogía del siglo XXI? Que en el caso de la concepción de la enseñanza pongamos énfasis en la flexibilidad, en la personalización de los procesos, en métodos que no sean directivos y que cada vez sean más participativos. Esa palabra es clave. Que nosotros y nosotras como docentes tengamos un papel activo, seamos investigadores, creadores, que experimentemos de algún modo y que seamos entendidos como facilitadores y facilitadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Para qué? Para que tengan entonces ellos y ellas un rol mucho más activo, construyan, co-construyan junto a nosotros y nosotras el conocimiento con altos niveles de creatividad, reflexivo crítico, a propósito del comentario de la pedagogía crítica, ¿cierto? Que finalmente vivamos en un contexto en donde la pedagogía sea transformadora. ¿Y cómo logramos evidenciar que una pedagogía y un modelo educativo sea transformador? Bueno, entre otras cosas, a través de estas experiencias formativas, enfoques y metodologías que permitan esta pedagogía del siglo XXI. Como por ejemplo, aprendizaje y servicio. Acá una definición que ya se está en algún minuto, me imagino que seguiremos trabajando, que seguiremos complementando, pero data del 2012 y todavía viene bastante bien, al menos. Para no entenderla solo como una metodología, la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio de Chile la ha definido como un enfoque pedagógico de enseñanza-aprendizaje, aplicado en cursos, prácticas y tesis, por ejemplo, para entender que puede darse en el contexto escolar, como también de educación superior, y como decía Eugenia hace un rato en el chat, desde el currículum, utilizando para la resolución de problemas sociales reales y sentidos, problemáticas sociales reales y sentidas, mediante un servicio de calidad en el que de manera integrada y colaborativa los tres actores presentes en el proceso, docentes, estudiantes y socios comunitarios, se puedan vincular y trabajar en conjunto.
Aquí ya están las primeras pistas, entonces, de aquello por lo cual estamos hoy día convocados, estamos hoy día reunidos en lo que entendemos por aprendizaje y servicio. Recuerden que en cualquier momento pueden preguntar, comentar o sugerir ahí algún ajuste. Lo que buscamos desde el aprendizaje y servicio. Como muchos otros también, no es exclusivo, no es excluyente esto, no es propio solo del aprendizaje y servicio, buscamos tener como centro la formación integral del estudiantado, ¿cierto? Aplicando en las aulas estas metodologías innovadoras que conecten, ¿qué cosa? El conocimiento teórico, que generalmente es algo estático, con la entrega de respuestas dinámicas hacia el entorno. Entonces ahí ya también nos da una pista de que lo que es el conocimiento teórico, para que se logre una formación integral, estamos plenamente convencidos y convencidas que debe darse en situaciones de aprendizaje bajo contextos reales. Y aquí ya hacemos una primera distinción, por ejemplo, con lo que es el ABP, entendido desde sus dos posibilidades, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas, por un lado, que es eminentemente intuitivo, proyectivo, y el aprendizaje basado en proyectos, que también ocupa esa sigla, que pudiera acercarse mucho, y de hecho se acerca mucho a lo que es el aprendizaje y servicio, pero no siempre y no necesariamente. ¿Por qué? Porque el ADP, como aprendizaje basado en proyectos, pudiera no necesariamente responder a contextos reales del entorno. Y muchas veces se sitúa al interior de la comunidad educativa y sin pasar por todas las fases y procesos que pasa, por ejemplo, el aprendizaje y servicio, pero que, si bien es cierto, también es una muy buena estrategia para poder situar en el estudiantado la importancia que tiene esta reflexión sobre responder de algún modo a procesos de diagnóstico, participación, tener al estudiante como centro, y favorece también la interdisciplinariedad, por lo menos eso en el caso de la ABP. ¿Y qué buscamos? Contener el aprendizaje en contextos reales, promover la idea de que nuestros y nuestras estudiantes se transformen, ¿cierto?, en la lógica de una ciudadanía activa, en donde podamos tener una vinculación y atención directa a la comunidad, y en donde podamos, entonces, como comunidad educativa, tener conocimiento, ¿cierto?, de nuestro entorno, y vivir desde esa responsabilidad social también que nos convoca. Muy buen comentario, Rosa. De hecho, justamente en otros países que ya llevan mucho más años en esto, los niveles técnicos profesionales son muy propensos a poder desarrollar, ¿cierto?, esta estrategia del aprendizaje y servicio, haciendo lo mismo que han hecho antes, pero con un sentido social. Y eso implica que todo lo que se hacía en un taller, para sí mismo, ¿cierto? O incluso yo, voy a hablar personalmente de mi experiencia, en un colegio científico humanista, pero que tenía lo que en ese entonces se llamaba técnico manual, tenía que hacer de repente algún circuito, tenía que hacer con madera algún basurero, o alguna fosforera, y se quedaba todo en mi casa. Ya mis papás no sabían dónde más guardar esas cosas, ¿cierto? Entonces, con el tiempo y con esta experiencia formativa y colaborativa, la idea es que eso se pudiera hacer con la misma estrategia de llegar al objetivo en común que tenían antes esa asignatura, pero con la diferencia que con un sentido social. Y ya no iba para la casa, sino que planificadamente pudiera dedicarse a trabajar de manera bidireccional y en conjunto con estos llamados, que ya veremos, ¿cierto?, socios comunitarios. Así que muy buen comentario también, Rosa, al respecto. Solamente para que no se confundan, ¿cierto?, en el caso que pudieran hacerlo. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio, hablamos de AMAS, aprendizaje más servicio, aprendizaje y servicio solidario, service learning, servicio social curricular en algunos casos, servicio más acción. Le han puesto distintos nombres, pero sin lugar a duda que el que está ahí siempre presente es el de aprendizaje-servicio. Esas dos palabras son las que se fortalecen en la idea de presentar este modelo. ¿Por qué? Porque, bueno, son distintas culturas, distintas lenguas, idiomas, tradiciones, y de algún modo ha tenido estas traducciones en distintos lados. En Chile se le ha conocido bastante como
A más S, a aprendizaje y servicio, aprendizaje más servicio, o simplemente aprendizaje y servicio. En Argentina, por ejemplo, aprendizaje y servicio solidario, a propósito de la influencia que ha tenido CLAIS en el desarrollo también de las políticas públicas, desde los años 90 y antes. Y aquí vamos de lleno con uno de los corazones, ¿cierto? Hay dos corazones que yo le llamo que tiene el aprendizaje y servicio, y por lo menos acá con la experiencia en América Latina, ¿cierto? Son los famosos cuadrantes del aprendizaje y servicio. ¿Para qué nos sirve este cuadrante del aprendizaje y servicio, elaborado ya en 2011, en el manual, ¿cierto?, que realiza CLAIS? Nos sirve para saber distinguir, para poder responder esa primera pregunta que muchas veces surge después de esa pregunta cero, que es ¿qué es el aprendizaje y servicio? Es ¿qué se hace en el aprendizaje y servicio? ¿Qué puede ser aprendizaje y servicio? Esa es la primera pregunta que en las capacitaciones, relatoría o apoyo muchas veces las comunidades educativas realizan. ¿Qué es cómo se expresa el aprendizaje y servicio? ¿Qué diferencia una de otra? Y cuadrante es bastante lúcido, porque nos presenta de algún modo, por ejemplo, partiendo por el menos menos, a menor aprendizaje y a menor servicio, nos encontramos con experiencias que son muy conocidas, son muy poderosas, ayudan bastante, no podemos negarlo, pero son iniciativas solidarias asistemáticas. Por ejemplo, en los voluntariados, las colectas, que muchas veces están ahí, están presentes, y las comunidades educativas dicen, yo con esto voy a aportar a la sociedad. Sí, aportan de algún modo, pero está lejano al aprendizaje, a la experiencia de aprendizaje curricular, por ejemplo. Aquí vamos a entender, obviamente, el aprendizaje más ligado a lo curricular, porque enseña otras cosas, sin duda. Y también es un servicio que podemos dejarlo en este cuadrante porque al ser asistemático y al ser muchas veces, ¿cierto?, de algún modo unidireccional, paternalista se le ha dicho, incluso sin querer ser peyorativo con esa palabra, se aleja también de lo que es un servicio en profundidad. Y ahí aparecen estas otras ideas como aprendizaje basado en problemas, un proyecto, pasantías, incluso en el caso de también educación superior, trabajos de campo, y aquí ya estamos como integrando el aprendizaje con el servicio de algún modo, y hay un mayor rol y protagonismo en el aprendizaje, en el currículum, está dentro del currículum, pero no necesariamente sirve para las comunidades, ¿cierto? O para nuestro entorno. El aprendizaje basado en problemas puede seguir basándose, ¿cierto?, en elementos más ficticios. Y de repente aparece, de algún modo también en el sistema escolar, pero especialmente en la educación superior, los llamados servicios comunitarios institucionalizados. El mismo voluntariado, pero institucionalizado, que hay un área a cargo, que hay una persona a cargo, que hay convocatorias permanentes, que son grupos estables, que se tratan de apoyar a comunidades en específico durante varios meses, y empieza a tener, ¿cierto?, una mayor, por llamarlo de algún modo, calidad en el servicio. ¿Pero están realmente intencionados desde el currículum? No todavía, ¿cierto? Siguen siendo experiencias de voluntariado que él o la estudiante puede hacer como puede no hacerlo. Puede ser parte como no puede ser parte. O incluso puede ser parte en algún momento y después ya no, ¿cierto? Si está comprometido para un taller voluntario de 5 sesiones, va al primero y después dice, mira, por motivos personales ya no puedo seguir. Entonces, es una experiencia que ayuda, que favorece, que crece en relación a la anterior, pero todavía no logra tener ese impacto en el currículum como es de esperar para por lo menos el aprendizaje y servicio, que aquí sí lo tenemos en el cuadrante superior derecho, que es el más, ¿cierto? Una mayor calidad de servicio con una mayor integración del aprendizaje curricular orientado, ¿cierto?, a ese servicio. Yo no sé si aquí hay alguna pregunta hasta aquí, comentario, alguna idea que quieran indicar. ¿Todo claro? Debo reconocer que estoy un poquito confundida con el esquema, pero de lo que tú me vas hablando me hace sentido, lo encuentro súper coherente, obviamente,
pero en sí el esquema me tiende como a confundir, pero bien, vamos bien. Paula, encantado. Cuéntame, ¿qué es lo que te parece, cierto, estar confundiendo para ver si lo puedo explicar de mejor modo? Lo que explicaste algo como esto como del paternalismo quizás, de estas iniciativas solidarias, ¿Mm? cómo tienden a disminuir, entiendo, quizás el aprendizaje de servicio, como que Claro, tienden, me da la sensación, disculpa, de que al realizar este tipo de acciones nos impiden como ir superando barreras o superando fronteras que nos podrían producir el aprendizaje de servicio. claro, totalmente, porque al ser unidireccionales, al ser en esta entendida, como se ha dicho en algunos momentos, paternalismo, lo que se hace es responder al momento, al evento, no necesariamente son procesos, y lo principalmente no nos permite generar autonomía, participación activa, empoderamiento de la comunidad, sino que terminamos de algún modo satisfaciendo una necesidad, pero momentánea, que no es sistemática. Muy bien, Elis, la palabra asistencialismo sirve muy bien también, tal cual. Asistencialismo o este paternalismo que decía. Así que por ahí va el hecho de que no nos permite llegar, como que quiere, como que están dando el motor, pero no logra andar y no nos permite llegar a eso que buscamos, que es la integración del currículum, ¿cierto? Con el servicio, pero un servicio prolongado en el tiempo, sistemático, planificado. Andrea, tú pides la palabra. Después te pregunto, perdón, y después Paula, a ver si me comenta si quedó un poco más claro. Gracias, Juan Alejandro. Tengo una consulta respecto de por qué se considera que el aprendizaje basado en problemas estaría un poquito descendido en términos del servicio que se presta a la comunidad. Porque en el caso del aprendizaje basado en problemas, más no necesariamente en el aprendizaje basado en proyectos que ocupan la misma sigla ABP, el aprendizaje basado en problemas puede ser intuitivo y teorizado y ficticio. Es decir, yo, por ejemplo, que es algo que lo podría utilizar como profesor de filosofía, puedo integrarlo en el currículum, puede ser parte de mi asignatura, y puedo decirle a los estudiantes lo siguiente: imagínense que en tal comuna, en tal país, está pasando tal o cual situación. ¿Qué harían ustedes como futuros, cierto, no sé, profesores, arquitectos, arquitectas, en el caso de la educación superior, en el caso del sistema escolar? Decirles también, ustedes cuando se enfrentan al mundo laboral, profesional, técnico, ¿cómo podrían ayudar a... Y todo eso puede ser ficticio y cumple con lo que es el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Que tiene sus pasos, que tiene sus lógicas, pero como aprendizaje basado en problemas, el corazón no es necesariamente aplicarlo en un contexto real. A eso nos referimos con que está en el currículo, pero no está necesariamente ligado a un servicio, porque incluso no es necesario que eso que surja como producto evaluativo después se le entregue a alguien. Puede quedar simplemente para el profesor o profesora de turno. Ya, pero en ese caso, o sea, porque ahí yo distingo dos casos. Si es que tú hicieses aprendizaje basado en problemas en algo ficticio, creo que ya no califica para aprendizaje servicio. Claro, por eso Pero, está fuera. Por eso claro, el aprendizaje de servicio solo está acá arriba. Esto de acá abajo, menos más, menos menos, o este otro menos más, no es aprendizaje de servicio. Solo lo que está aquí es aprendizaje de servicio. pero por ejemplo, perdón que contrapregunte tanto, pero por Adelante. ejemplo, si uno hiciese aprendizaje basado en problemas, pero con problemas reales y cuyas soluciones fueran puestas a disposición de la comunidad, ¿estaríamos en presencia de aprendizaje servicio? No necesariamente tampoco, ¿Por porque qué? ya vamos a ver en un par de láminas después que de partida el socio comunitario tiene que estar presente desde el inicio. Es decir, que no sea un problema que el profesor o profesora le entregó a su estudiantado, sino que el socio comunitario está desde el inicio, desde una fase cero, diagnóstico. Hagamos un diagnóstico en conjunto, conversemos sobre las necesidades sentidas del entorno de nosotros como comunidad desde el inicio, en conjunto con el estudiante, que el estudiante sea protagonista. Entonces ahí ya estamos viendo algunas pistas que el aprendizaje basado en problemas no necesariamente lo va a dar. Y en el caso que llegue a darlo todo eso, entonces podríamos decir, eso ya no es aprendizaje basado en problemas, sino que maduró y se transformó en un aprendizaje de servicio. Porque por esencia, el aprendizaje basado en problemas no vuelve
¿cierto?, partícipe al socio comunitario, a la comunidad, sino que bastaría con que el profesor o profesora llegue con un problema, los estudiantes investiguen, propongan soluciones, se imprima un informe y se le lleve a la junta de vecinos, pero la junta de vecinos no la conocimos sino hasta cuando le entregamos el informe. Y ellos dicen, muchas gracias, pero ¿sabes qué? Este problema no es nuestra prioridad. Y ahí tú dices, bueno, el informe va a quedar en un mueble, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Bien. Como dice Liz, también es bastante más unidireccional, ¿cierto? A diferencia del aprendizaje y servicio que busca la bidireccionalidad. Ahí hay otro comentario. Eugenia. Mi experiencia en aprendizaje y servicio comienza al ver la cantidad de basura que se generaba en una clase de tecnología y ver que ese material se podía utilizar en elementos que sirvieran a la comunidad y donde se utilizaron los contenidos curriculares de la asignatura y las problemáticas reales detectadas por los alumnos y el socio comunitario. Perfecto, esa es una tremenda experiencia, sin lugar a dudas. Entonces, a veces, efectivamente, un buen aprendizaje y servicio nace de una idea más interna, más local, y si esto se logra cruzar con los componentes que requiere el aprendizaje y servicio, se llega entonces a una muy buena alianza buscando aquello, ¿cierto? La participación activa de estudiantes y socios comunitarios. Gracias, Eugenia. Bien, si no hay más comentarios del cuadrante, vamos a lo siguiente. Aquí, justamente de lo que estábamos hablando. Algunos ejemplos, pero algunos. Estos son miles y miles de posibilidades. Solo algunos ejemplos. Diseño y fabricación de juguetes, material didáctico, que en vez de irse para la casa o quedarse en la bodega del colegio, ¿cierto? O en el caso de material didáctico que puede ser creado en facultades de educación, en la formación inicial docente, ese material, ¿cierto?, se va a jardines infantiles, se van a colegios, a vecinos, vecinas, y de algún modo entonces, mientras obviamente este responda a una iniciativa conjunta, bidireccional, una necesidad sentida, todo ese diseño y fabricación de material va teniendo un sentido más social. Refuerzo escolar a niños, claro, muchas veces se hace como voluntariado, pero ¿qué pasa si ese refuerzo escolar es parte de toda la trayectoria curricular de la Facultad de Educación, donde en cierto nivel, en cierto año, en cierto semestre, dichos estudiantes universitarios desarrollan actividades de reforzamiento, ¿cierto? Intencionado, y para ello el docente evalúa su participación, su dominio de los contenidos y responde a una necesidad sentida específicamente. Campañas en el caso del colegio, ¿cierto? Pensando que de repente hay menos cierta habilidades investigativas en relación a habilidades investigativas superiores, como la del mundo universitario o técnico profesional. Campañas de tenencia, cuidado responsable de animales y mascotas. Esto, de algún modo, si se hace en conjunto con una junta de vecinos que señala que tienen un problema importante con, por ejemplo, abandono de mascotas, con que los vecinos y vecinas de algún modo no pueden cuidar adecuadamente digamos, a los animales y mascotas que tienen, entonces se puede hacer alguna campaña de acuerdo a los contenidos que tenga la asignatura correspondiente y se puede también favorecer, digamos, que se vuelvan más responsables también las personas. Hermosamiento de plazas, creación de huertos caseros, pero intencionado, con sentido. No es solamente vamos un día al año a desmalezar la plaza, que es lo que muchas veces se hace. La idea es poder, en el caso de la educación superior, por ejemplo, la carrera de arquitectura, que diseñe un proyecto de hermosamiento de una plaza. Lo que vendría, dónde va la luminaria, dónde va, ¿cierto?, situados los escaños, bajo qué estructura se requiere para hacer juegos infantiles, que a su vez sean sustentables, por ejemplo, que sean cuidadosos con el medio ambiente, o en el caso de niños, niñas, adolescentes en el sistema escolar, que sus conocimientos en torno a los huertos caseros puedan justamente acompañar a una comunidad del entorno a hacer un huerto en altura, un huerto vertical, si es que son en el edificio, o un huerto para la comunidad local, en donde se genera además alguna participación de transacción, trueque, y finalmente todos y todas se vuelven parte, los estudiantes aprenden, en algún minuto el docente lo integra en su currículum y lo califica, además,
o lo valora, y la comunidad, ¿cierto?, se vuelve parte desde el inicio e incluso colabora, y se genera a lo mejor un proceso, ¿por qué no?, hasta de reciclaje, las 3R, ¿cierto?, también, de reutilización, de reducción de basura, como decía Eugenia. Así que también hay distintos ejemplos, y bueno, los demás que están mencionados ahí. No sé si a ustedes se les ocurre alguno más que quiera mencionar, o que hayan utilizado ya alguno. Eugenia ya nos dijo uno, no sé si hay alguien que quiera, ¿cierto?, mencionar alguno en particular. Juan, a mí me pasa que siento que como que lo central siempre es acompañarlo también de un proceso como analítico, porque a veces pasa que leyendo como la experiencia, son experiencias dadas por personas, como que yo identifico el problema como sujeto externo y lo instalo en una comunidad, abordémoslo de forma colaborativa. Pero mi pregunta va como vinculado en torno a la vinculación del aprendizaje y servicio con las competencias investigativas. Pensando en contextos donde se suele asociar, por ejemplo, niños y niñas, que esas competencias no están presentes, ¿cierto? Entonces, es como quitarnos un poco ese miedo a que sean las mismas personas que son parte de los procesos quienes identifiquen problemas que puedan ser abordables, ¿cierto? Desde un determinado, por ejemplo, objetivo de aprendizaje. O sea, siempre recuerdo que hay un objetivo de aprendizaje en tecnología en primer ciclo que es que identifican problemas de su comunidad y los resuelven, que es como el que permite de alguna forma el aprendizaje de servicio muy fácilmente, pero que también se puede vincular a otros contextos, como en las matemáticas, ¿cierto?, o en otras áreas del saber, pero siempre vinculado a esta competencia como analítica inicial, antes de saltarnos inmediatamente al hacer. Estoy completamente de acuerdo, no puedo sino estar más de acuerdo contigo. Por eso decía que en el caso, claro, de las habilidades investigativas superiores que pueden tener en el mundo universitario, no quita el hecho de que en el sistema escolar niños, niñas y adolescentes desarrollen habilidades investigativas. O sea, ojalá que fuera así. Hay muchos casos y ejemplos en donde son los propios niños y niñas que viven en un territorio. Por ejemplo, aquí mismo, donde estoy yo, en Granada, mis niños van a un colegio que está a orilla de un río, el río Genil, y resulta que bastaría, ¿cierto? Y me imagino que ya lo habrán hecho algún día, por lo que noto que hacen bastantes proyectos, que hayan visto los niños y niñas que hay mucha basura, ¿cierto?, a orilla del río, y a propósito de la asignatura en donde los contenidos y los objetivos de aprendizaje era tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, pudieron haber dicho perfectamente, oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos un río sucio, tenemos un río contaminado o que está próximo a contaminarse. Y por lo tanto pueden hacer de ahí, de un diagnóstico por parte del propio niño o niña, el profesor encamina, facilita a través de las redes, de la institución, posiblemente con el ayuntamiento, la municipalidad, dependiendo del lugar, y pueden llegar entonces a acuerdos significativos de no ir primero a la acción, sino que, por ejemplo, partir de las reflexiones y análisis, ¿cierto?, de parte de los propios niños y niñas. Así que muy de acuerdo contigo. Se debiese, incluso lo podría decir así, se debiese fomentar aquello para profundizar aún más la experiencia del aprendizaje y servicio. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No logré entender, ¿cierto?, aquí en el chat. Dice, a ver, diseño y análisis de perfiles de puestos de acuerdo a la realidad de cada organización, integrando las necesidades de los... para recursos humanos, ya. ¿Quién hace la pregunta? A ver. Paula. Sí, mira, se ha conversado mucho sobre ese tipo de actividades, y antes de decir que sí o que no, lo que solamente podría plantear que hay que tener mucho cuidado de no estar generando una asesoría, ¿cierto?, que pudiera no ser necesariamente un aprendizaje de servicio, que es lo que muchas veces le pasa, por ejemplo, a carreras como ingeniería comercial, que tienen que hacer una pasantía en una empresa y se dice, bueno, lo que están haciendo mis estudiantes es un aprendizaje de servicio, y no necesariamente, ¿cierto?, porque están generando una profesionalidad temprana, estableciéndose un rol, muchas veces incluso hasta recibiendo un pago de por medio, y se está generando algo que, aún sin aprendizaje de servicio, se debería hacer igual.
Entonces, ahí todavía hay una discusión importante, pero por lo menos yo soy de la idea que sí se puede favorecer algún espacio incluso de práctica que pudiera contar con esta estrategia. Y en este caso particular, de hacer un diseño, análisis de perfiles de puestos, lo importante es que entonces también entendamos cuál es la definición en el caso de una universidad o de una institución de educación superior, cuál es ese objetivo no solo de aprendizaje, sino que de relacionamiento. ¿Cuál es el tipo de socio comunitario? ¿Es una empresa con fines de lucro? ¿Es una organización social? ¿Es un colectivo? ¿Cómo logramos situarnos en un proceso de acompañamiento real y con un sentido social y no estar brindando necesariamente una asesoría técnica que perfectamente para el socio comunitario pudiera ser un ahorro del capital que tiene para pagar, pero que prefiere hacerlo a través de estudiantes? Ahí nomás habría que tener ese recaudo. Y en el caso de María Angélica, que nos dice, por ejemplo, puede ser la elaboración de material de lectoescritura destinada a personas jóvenes y adultas privadas de libertad. Por supuesto que sí, y ahí hay una tremenda experiencia. Fui parte en algún minuto, por eso la digo, me acuerdo de inmediato, en el programa penitenciario de la Universidad Católica Silva Enríquez con la expenitenciaría, por ejemplo, en donde se ha hecho, ¿cierto?, ese tipo de materiales, se han hecho esa experiencia, y no solamente ahí. Hay otras instituciones de educación superior que también lo han hecho. Ahí está la red de pedagogía en contextos de encierro, con Valparaíso, la UPLA, hasta la UNCE, creo, también hay varias instituciones. Así que sí, lo importante es que haya una, que es lo que vamos a ver ahora, haya una triangulación exitosa, ¿cierto?, desde el inicio. Bárbara pidió la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que escuchando, no sé si estaré bien, pero por ejemplo yo tengo experiencia de haber, siempre en educación, sí, haber hecho talleres de música. Entonces me pasó muchas veces que los papás cuando iban a buscar a los niños decían que al niño le sirvió el tema de la música o aprender música en matemática. Entonces... y aparte de mi experiencia propia también en el colegio, que cuando me metía a clases de instrumentos me ayudó, me elevé mucho en matemática porque inconscientemente la música es como matemática camuflada. Entonces a los niños muchas veces le ayuda, les potencia en especial la rama de matemática. Entonces también me pensaba si también sería como también esto de aprendizaje y servicio, esto de que los niños se vayan ayudando también con clases de música, que no sea como la clase de música como la enseñan así como ya, vamos a cantar esta canción, sino que como una clase de música que se enseña como en una orquesta, que yo hacía talleres de orquesta. Y eso ayudaba mucho a los estudiantes, ya que ellos sumaban las notas, el valor de cada figura musical. Entonces, inconscientemente ellos sumaban y decían, o se daban cuenta ellos mismos que estaban jugando con la matemática en una clase de música. Entonces, ese es como mi punto de como si también podría servir aparte como aprendizaje y servicio una clase de música que sea como tipo taller orquestal para apoyar en lo que es matemática inconscientemente. Te entiendo, gracias Bárbara por ese ejemplo que estás dando. Efectivamente, tal como tú lo estás dando, podría atreverme a decir que no cumple con el aprendizaje y servicio, porque sí cumple con innovación y sí cumple con interdisciplinaridad, pero no cumple con el plano del servicio propiamente tal, ¿cierto? Con un sentido social, a un grupo determinado, a un socio comunitario con el cual se trabaje. Si eso mismo se hiciera, pero pensando en que los aprendizajes tuvieran un uso específico en ayudar a resolver alguna dificultad presente, como la baja participación en las actividades culturales, artísticas, musicales de la comuna, por ejemplo, y ayudar a niños, niñas de la comuna, del entorno, del establecimiento. Entonces, aprenden los estudiantes, las estudiantes, aprenden además de manera innovadora e interdisciplinaria, con matemáticas de por medio, pero también aprenden, ¿cierto?, a alguien del entorno externo distinto a el propio estudiantado. Ahí hay una diferencia sustantiva entre una actividad innovadora y una actividad innovadora, pero con aprendizaje y servicio, ¿ya? Por lo tanto, ahí la idea sería más bien cómo llevar ese método que tú estás muy bien implementando, ¿cierto?, a una comunidad local externa que pudiera, ¿cierto?, verse tan o más beneficiada como tus propios estudiantes. Así que también ahí eso
pudiera ser un buen paso, ¿cierto? Es importante entender que los aprendizajes y servicios no nacen de la noche a la mañana de manera perfecta, ¿cierto? Se van también proyectando en el tiempo, gradualmente, van madurando, y ahí se van logrando, ¿cierto?, los aprendizajes también. Bien, y ahí justamente por donde estábamos ya entregando algunas pistas. ¿Quiénes son esos actores participantes en el aprendizaje y servicio? Y principalmente nos encontramos con el docente, la docente, estudiantes y el socio comunitario. Y hay una triada fundamental. Y además le podríamos colocar acá alrededor las instituciones, las redes, las comunidades educativas, pero en el centro puesto, ¿cierto?, de la participación está el cuerpo docente, o la docente específicamente, el grupo de estudiantes y el socio comunitario. ¿Y cómo participan estos actores? Bueno, de manera bastante triangulada, en donde cada uno y una tiene y cumple con su rol, y lo cumple de manera permanente, desde el inicio hasta el final. Y ahí, por ejemplo, para el más lejano para muchos, ¿cierto? Por eso lo coloco, y no coloco el rol del docente o el rol de los estudiantes, el rol del socio comunitario. Es fundamental para este ensamblaje, ¿cierto? Para poder realmente hablar de una articulación entre las necesidades genuinas de la comunidad y el currículum. Es parte del rol del socio comunitario identificar, representar y dar a conocer esas necesidades al centro educacional. Entonces, la idea es que no sea el docente o la docente quien diga cuáles son las necesidades del entorno a sus estudiantes, sino que sea el propio socio comunitario quien, en conversación conjunta con la comunidad educativa, las diga, las mencione, y desde ahí entonces pueden detectar, mira, según nuestro objetivo de aprendizaje, según nuestro currículum, te podemos ayudar, no con todo, pero sí con esto. Y por lo tanto se establece una alianza estratégica pertinente. Como ya decía, el socio comunitario tiene que participar de todas las etapas del proceso, inclusive en la evaluación. Se espera que el socio comunitario sea capaz de emitir un juicio de valor, que básicamente es lo que es la evaluación, y pueda, de algún modo, también a través de una pauta, a través de una rúbrica, plantear su evaluación al respecto del proceso, del proyecto, del producto, y de lo que hicieron los y las estudiantes. Entonces, eso también es muy, muy relevante, que exista un sentido de coevaluación, ¿cierto? Y muchas veces el mayor aporte son las evidencias que le entregan a los estudiantes y docentes. ¿Cuántas experiencias de aprendizaje y servicio, ¿cierto?, han terminado siendo sumamente significativas, aparte de lo curricular, por esas experiencias vivenciales que se lograron? Y los aprendizajes, ¿cierto?, a título más personal, también colectivo, por supuesto. Y este es el segundo corazón que yo les decía que tiene en América Latina el aprendizaje y servicio, que es el itinerario. Aquí un print, un pantallazo de también un material creado por Claes, donde no vamos a profundizar en esto porque, como les digo, hoy día es solo una introducción, y para cada uno de estos elementos podríamos destinar bastante más tiempo, ¿cierto? Pero al menos para que conozcan cuáles son esas fases del aprendizaje en servicio, y que lo hace distinto de cualquier otro cuadrante que ya revisamos, o de cualquier otro ejemplo de experiencia que conversamos, es que al menos debe cumplir con esto, ¿cierto? Que exista una motivación inicial, donde se encuadre el proyecto, donde se encuadre esa articulación del currículum con lo que va a suceder, se realice un diagnóstico. Desde el diagnóstico surge el diseño y la planificación, no antes, y luego de estar planificado, entonces se ejecuta el proyecto propiamente tal. Aquí sí, a veces, en el caso de la educación superior, puede pasar que una asignatura que tenga una característica más teórica que práctica pudiera ser parte, ¿cierto?, de esta primera fase, y la ejecución sea el informe que ahí por ahí alguien dijo como ejemplo, siempre y cuando exista la continuidad y el compromiso institucional y en común acuerdo con el socio de que la asignatura del semestre siguiente, que es más práctica, tome ese informe y lo transforme en la ejecución misma de un proyecto real concreto. Entonces, ambos son parte de un proceso, uno más teórico y el otro más práctico, pero de algún modo ambos ejecutan, ¿cierto?, una acción diseñada, planificada y diagnosticada de manera conjunta con el socio comunitario. Y siempre se espera que se haga un cierre.
es como una clase, ¿cierto? Tiene que haber un inicio, un desarrollo y un cierre. En este caso, el cierre también se espera que sea reflexivo, que permita sacar cuenta de cuáles fueron los aprendizajes de por medio, y estas 5 fases, estos 5 procesos, 5 etapas, ¿cierto? Que vayan de la mano siempre con una constante y permanente reflexión, con un registro, sistematización y comunicación, que se comuniquen los resultados, que se difundan los resultados, que no quede como aprendizaje para el estudiante y el profesor solamente, y con una evaluación, que ojalá sea autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, todo lo que ayude a que cada quien se sienta partícipe de esa evaluación. Ahí, por ejemplo, solamente para destacar algunos puntos de esta idea de la evaluación, para entender que es proceso y no solamente un evento, una actividad transversal a todo el proceso, se deben contar con instrumentos y estrategias para todas las etapas, deben ser conocidas y difundidas desde el inicio, ¿cierto? Y el socio comunitario debe participar en la evaluación. Nuevamente lo recalco, para entender que una vez ejecutado el proyecto, el socio comunitario no se va. Uno tiene que, ¿cierto?, hacer el cierre, comunicar, difundir, pero también evaluar en conjunto. Bien, llegamos, me pasé unos minutitos, ¿cierto?, de lo planificado inicialmente, pero llegamos al cierre y al momento entonces de las preguntas. Voy a dejar de compartir, pero primero, solamente para que lo vean y si alguien quiere anotar por ahí, junto con agradecer, les dejo cuáles son las redes sociales de la universidad y especialmente aquí de la Facultad de Educación, para que estén atentos a todo lo que es la entrega y la difusión de los materiales y todo lo que está desarrollando, ¿cierto?, la facultad. Ahí tomen notas, saquen el pantallazo y para poder ver de nuevo las caras a quienes puedan encender la cámara. Hola, quiero yo consultar, ¿puedo? O más bien participar, no sé. Yo trabajo en tecnología en estos momentos desde octavo a segundo medio. Tecnología en primero medio habla de un proceso precisamente de esto, ¿no? Ellos deben presentar proyectos de servicio, deben detectar la necesidad, elaborar su proyecto de servicio, ejecutarlo y evaluarlo, ¿no? No necesariamente implica tener este aliado social, lo que sí se da en algunos casos, pero eso va dependiendo de cada una de las situaciones. Lo complejo dentro de este proceso es cuando los chicos deben detectar esas necesidades, ¿cierto? E investigar al respecto, ¿no? Porque llegan a primero medio sin esas habilidades, sin esas competencias de investigación que son absolutamente necesarias. De esa manera detectan, por tanto, hay que dedicar un poco de tiempo a la metodología de la investigación para que eso se ejecute. Pero estamos hablando de una asignatura que tiene 2 horas a la semana, por tanto, este proceso de investigación se extiende, te fijas, y finalmente terminan como ejecutando los proyectos en la segunda parte del segundo semestre y se empieza a dilatar. Eso cuando uno trabaja de manera individual. Ahora, quisiera yo más bien enfocar esta metodología que tú planteas dentro de este contexto y de qué manera se debiera y podría articular con otras asignaturas de tal forma de que estas habilidades, por ejemplo, investigativas, puedan ser desarrolladas en el momento en que desde la asignatura además requiere detectar las necesidades del mismo proceso. O sea, cómo vamos articulando dentro de esto para que participemos más asignaturas, sea más significativo el proyecto de los chicos, ¿te fijas? Y genere mejores aprendizajes y mejores resultados. En este caso, directamente dentro de lo social. Claro que sí. Bueno, enseguida voy a contestar a N. Romero también, que ha estado escribiendo en el chat, y luego a Andrea, que pidió la palabra. Entonces, Rosa, mira, sobre ello yo me atrevería a comentarte que, bueno, de partida esa experiencia es una muy buena experiencia, sin lugar a dudas, te la agradezco, y va muy de la mano con lo que es el aprendizaje basado en un proyecto, que no necesariamente, es cierto, como decía, se sitúa en lo que es el aprendizaje de servicio, en tanto la participación de socios comunitarios. Y ahí lo que quizás podría ayudar es justamente un tema que también da para no solo una, sino que varias sesiones de formación, conversación o capacitación, que es lo que se conoce como la institucionalización del aprendizaje de servicio.
O sea, para lograr que una comunidad educativa trabaje desde la interdisciplinariedad, trabaje desde el proceso, trabaje desde la graduación de la incorporación de aquellos aprendizajes y aquellos objetivos que tú estás misma mencionando, ¿cierto? Se requiere el apoyo de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa requiere entonces institucionalizar, situar en el plan educativo, en el proyecto educativo institucional, por ejemplo, o en los planes de desarrollo estratégico de las instituciones de educación superior, que, por ejemplo, se destine tiempo para, en el caso del colegio o del sistema escolar, consejos de profesores, jornadas de planificación, articulación, para que se logre la interdisciplinariedad. Como las habilidades investigativas no se logran de la noche a la mañana, probablemente eso no debiese ser tarea del docente que está a cargo del proyecto. Entonces, si está institucionalizado, esas habilidades debiesen darse en el año anterior, pensando en que se sabe que al año siguiente se va a desarrollar el proyecto. Entonces, ahí viene muy bien lo que se conoce como la institucionalización del aprendizaje y servicio. De hecho, ahí es muy común encontrar en las comunidades educativas que todo nace de la experiencia y de la motivación muy potente de un o una docente, que logró motivar a su grupo de estudiantes, que logró congeniar con un socio comunitario y que logró hacer nacer una actividad. Si eso se repite año a año y es el mismo socio comunitario y la comunidad educativa no institucionalizó el aprendizaje y servicio, queda una patita coja, ¿cierto? Porque de algún modo no se logró sistematizar. Pero pueden hacer de ahí también, pueden hacer de la motivación. Así que esa indicación yo podría dar en este minuto. N. Romero, ¿cierto? Estaba escribiendo por ahí. Y enseguida, Andrea, te doy entonces la palabra, y con eso yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero ¿pueden los estudiantes ser al mismo tiempo socios comunitarios? Ahí yo voy a ser bien franco. Hay una discusión todavía, ¿cierto? O no hay una claridad absoluta. Hay quienes, desde el aprendizaje y servicio, dicen que sí, que la comunidad interna puede ser parte de ese aprendizaje y servicio en la medida que también responda a todo, y hay quienes dicen que está más ligado al aprendizaje basado en un proyecto. ¿Ya? Pero sin lugar a duda que lo principal es que quienes estén involucrados de esta manera tripartita estén involucrados con las fases y los procesos que vimos que estaban. Y ahí, respecto a la evaluación en el caso del trabajo interdisciplinario, es adecuado generar instancias individuales y grupales, sin lugar a duda. ¿Sí? Tiene que trabajarse también desde ciertas diferenciaciones individuales, no solo grupales y colectivas. ¿Ya? Así que también es importante eso. Andrea. Disculpa, yo soy Natalia. Natalia, sí, mira, respecto de la evaluación, estamos diseñando con unas colegas de ciencia, yo soy profesora de lenguaje, tenemos una colega de matemáticas y otra de historia, un proyecto de aprendizaje basado en proyectos, pero que queremos darle el sentido más social para generar un impacto y poder motivar mucho más a los estudiantes. Entonces, al momento de empezar a trabajar con el currículum, nos dimos cuenta que tenemos, por ejemplo, algunas tareas que son necesarias, o sea, algunas actividades que requieren necesariamente el desarrollo individual de habilidades. Por ejemplo, yo desde el lenguaje la comprensión lectora, si quiero trabajar estrategias, necesito generar una instancia de ejercitación de la estrategia de forma individual y luego ponerla al servicio de un aprendizaje grupal. Entonces eso nos pasó constantemente. ¿En qué momento el trabajar como parceladas las asignaturas puede ir en desmedro del desarrollo del proyecto en sí? Porque veíamos que no todos los contenidos o no todas las habilidades se pueden desarrollar de forma grupal. Entonces ahí entramos como en duda si efectivamente lo que estábamos haciendo era un ABP o no, al generar tantas instancias individuales. Ese fue como el cuestionamiento. Sí, interesante reflexión, Natalia, muchas gracias. Sin lugar a dudas que eso lo va a ir dando obviamente la experiencia, porque el aprendizaje y servicio, por ejemplo, pero también el ABP, el aprendizaje basado en un proyecto, idealmente se busca que sea interdisciplinario, pero no necesariamente tiene que serlo, ojo con eso. Hay ciertas necesidades que son multidimensionales y por lo tanto no las puede abordar una única área del conocimiento. Pero también es muy transparente y sincero de la comunidad educativa decir, en esta ocasión, con este grupo de estudiantes, con esta asignatura, yo voy a atender esta parte de las necesidades. Y eso sigue siendo aprendizaje basado en proyectos de algún modo,
y cuando se profundiza el sentido que vimos hoy día, es un aprendizaje servicio igualmente. Entonces, cuando no están dadas las condiciones para aquello, no nos sintamos mal, ¿cierto? No nos sintamos mal, podemos hacer desde una sola asignatura. Pero si se logra hacer de manera interdisciplinar, efectivamente se tienen que hacer conjugar los objetivos de aprendizaje, se tienen que hacer conjugar las metodologías y estrategias de evaluación, y estas pudieran eventualmente también ir equilibrando lo individual con lo grupal, con lo colectivo. Así que eso también es posible desarrollar, pero hay que analizar muy bien cuándo hacerlo y cuándo no, ¿ya? No es necesario que siempre se dé, pero es ideal que se dé sin lugar a dudas, porque sabemos que las demandas son siempre multidimensionales. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Andrea y Rafael. Juan Alejandro, disculpa, es que sabes que creo que no estaba tan atenta cuando lo explicaste, pero me quedé con la duda respecto de por qué eventualmente una asesoría realizada al alero de una asignatura podría no ser aprendizaje-servicio. Claro, en la medida de que esa asesoría, por ejemplo, esté dada dentro de los objetivos curriculares, los resultados de aprendizaje de algún modo, pero no necesariamente sea una necesidad sentida de parte del socio. Ahí es donde está la diferencia. Y ahí donde, por eso di el ejemplo de este tan clásico discusión en la educación superior de las prácticas profesionales. Porque una práctica profesional, con o sin aprendizaje y servicio, tiene que generar un producto y tiene que generar generalmente aquello que es muy parecido a lo que es una asesoría. Y muchas veces pasa, y eso es así, que el destinatario, la organización, la fundación, la empresa pública o privada, lo mismo, sociedad civil incluso, no lo necesitaba. No necesitaba hacer eso, pero bueno, ok, favorezcamos el aprendizaje del estudiante, recibámoslo, ayudémoslo, pero tomó el informe y lo guardó en el cajón porque no era una necesidad sentida. En cambio, cuando esto se planifica desde un diagnóstico conjunto, con una participación de inicio a final de ese socio, y a ese grupo de estudiantes se le dice, esto no es como tú quieres hacerlo, tú tienes que ser protagonista de tus aprendizajes, pero tienes que responder a esa necesidad diagnosticada, entonces empiezan a darse cierto otro tipo de énfasis, y ahí es donde cuando pudieran haber, por ejemplo, prácticas o incluso tesis que respondan a la lógica del aprendizaje y servicio. Eso en el mundo de la educación superior, pero también en el ámbito de la educación, por ejemplo, técnico-profesional, ¿cierto? O los centros educativos escolares técnico-profesionales, que en algún minuto también tienen que salir a hacer práctica, ¿ya? Eso es lo que hay que diferenciar, Andrea. Perfecto, gracias Juan Alejandro, muy amable. Bien. Rafael. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, primero, estimado Juan Enrique, agradecer el webinar, que está súper interesante. Este tema está a la orden del día, sobre todo con esto de las necesidades que surgen a cada rato, sobre todo en sectores vulnerables. Mi pregunta va más por el tema del agente social, que vendría siendo prácticamente un tercer individuo, podríamos decir, o tercer, bueno, un grupo de personas, ¿cierto?, que estaría trabajando en conjunto, ¿cierto?, para hacer este trabajo educativo. ¿Cómo podría hacerse? A mí me cuesta mucho cómo entender eso, porque es relacionar a un agente externo con menores de edad, en mi caso que hago clases en cursos de básica y media. ¿Cómo podría hacerse eso? Y si hay algún espacio, algún lugar donde se haya hecho esto de forma efectiva, como para tener ejemplos y buscar información. Sí, de todas maneras. Bueno, de partida Eugenia ahí nos podría contar que tiene la experiencia en colegio, así que sin lugar a dudas que ahí ya tienes una persona que lo ha hecho y lo ha hecho hace muchos años. Además, hay países donde, insisto, esto es política pública, por ejemplo en Argentina, y ahí las escuelas desarrollan el proyecto de aprendizaje y servicio a temprana edad. Como en todo orden de cosas, y en este caso en particular con este énfasis que tú colocas respecto al trabajo con menores de edad, hay que mantener y manejar todos los resguardos necesarios, ¿cierto? Las autorizaciones correspondientes de parte de apoderados, tutores, papá, mamá, que esté enterada la familia también, que esté no solamente enterada, sino que con un acuerdo, y que obviamente se resguarden todos los mecanismos necesarios. Pero una vez que eso está dado,
entonces se pueden establecer perfectamente alianzas significativas, estratégicas, con el acompañamiento y guía del cuerpo docente y de la institución educativa en general, para lograr esa participación. Recordemos que un socio comunitario es ese tercero externo que tú dices, pero que siempre tiene cara, siempre tiene rostro, siempre tiene nombre y apellido, porque puede ser una organización, pero finalmente el que va al colegio, al curso y hablar con los estudiantes, el profesor, es una persona, que firmará un compromiso, que se le generarán todas las condiciones necesarias para que también tome los resguardos, así que siempre hay un sentido de corresponsabilidad, y efectivamente es posible. Eugenia, tú liberaste el micrófono, si quieres le comentas cuál fue tu experiencia. Bueno, yo trabajo el aprendizaje servicio del año 2006 a la fecha, con niños de cuarto básico a segundo medio de un colegio. Y la verdad es que hemos logrado en todo este tiempo hacer un trabajo entre toda la comunidad educativa, desde pre-kinder hasta cuarto medio. Y la verdad es que no tengas miedo, Rafael, porque sí se pueden hacer esas alianzas, no es difícil, pero hay que seguir en realidad, como decía Juan Alejandro, ¿no es cierto?, todo el itinerario del aprendizaje de servicios, sin saltarse ningún paso, porque la verdad es que yo puedo contar la experiencia que mis primeras actividades de aprendizaje de servicio, como decían por ahí, ¿no es cierto? Yo soy profesora de tecnología y yo generaba o hacía que se generara la detección de necesidades de repente como a mi pinta. Y la verdad es que me empecé a dar cuenta que eso no tenía nada que ver, que yo tenía que hacer alianza con un socio, ¿no es cierto? Y hacer una alianza verdadera, que entre nosotros y ellos sacáramos las problemáticas que ellos quieran, no llegar y como hice la primera vez, ir a arreglar una plaza y la arreglé perfecta y después a la semana fui a buscar unas palas que se me habían quedado y no había nada de lo que yo había hecho. Porque la verdad es que yo no hice ni una alianza con las personas ahí, fue como unos extraterrestres que llegaron, arreglaron algo y se fueron. Y la verdad es que ese vínculo que se debe formar entre los alumnos, los socios comunitarios, es súper importante porque se aprende de las dos partes. Entonces, eso hay que hacerlo. Reuniones previas. De hecho, por ejemplo, ahora estamos haciendo nosotros, o sea, un trabajo que ya llevó harto tiempo, pero junto el socio comunitario es la Teletón. No porque se nos haya ocurrido la Teletón, sino que porque todos los años el colegio tenía un proyecto solidario que en el fondo era, a lo mejor asistencialismo, ¿no es cierto?, que era ayudar a la Teletón. Pero una vez fuimos a la Teletón con los niños y hubo un vínculo con los niños de la Teletón, con nombre y apellido, con cartas, estuvieron por lo menos un mes chateando, mandándose cartas, ¿no es cierto? Saber qué colores les gustaba más, qué equipo de fútbol, esto, para terminar haciendo unas mesas, unas bandejas para las sillas de ruedas y pintándolas del color que querían los niños, y había un vínculo entre el alumno que hizo el trabajo más el niño de la Teletón, que lo hicieron como en conjunto. Entonces, en el fondo es una muy buena experiencia cuando uno la logra engarzar entre los alumnos, los profesores, el currículum y el socio comunitario y sus necesidades. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, y cualquier cosa, yo estoy feliz de que me pregunten en algún minuto. Por último, dejo mi correo, porque la verdad es que esto no hay que hacer el trabajo largo, pues Juan, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay un trabajo que si se hace sistemático resulta bien. No como empezamos todos nosotros, que fue ensayo y error, y nos llevó hartos años. Así que, para eso son estas actividades, para generar contactos, redes también. Eugenia sabe mucho de ello, ha salido fuera del país para presentar su experiencia, ha sido muy reconocida también, así que deje el correíto nomás ahí que se lo están pidiendo. Y yo por mi parte me permito sugerir que lleguemos hasta acá, porque ya son las, ¿cierto?, 19:30 horas, y me imagino que todos y todas tenían su planificación hasta un poquito antes. Les quiero agradecer muchísimo su participación activa además, su escucha activa. Quedaron cosas, como lo dije de un principio, ¿cierto?, pendientes, porque esta era una introducción. Ya veremos cómo pueden ir surgiendo otros espacios para ir profundizando. Y vi cómo el director, ¿cierto?, de la Escuela de Educación, Adrián, dejó el link,
¿cierto?, hacia la escuela abierta, donde van a estar después todos los videos, ahí se los vuelvo a dejar. Y eso por ahora entonces. Muchísimas gracias por su participación. Espero que estén bien, que se cuiden, que tengan una muy buena semana. Ánimo con todos los colegas, profes, que se saquen el sombrero en contexto de pandemia. Han hecho todo lo que se necesita para salir adelante. Así que un abrazo les dejo y muchas gracias por su conexión el día de hoy.